A ver, hablemos de los geriátricos. ¿Qué pasa? Bueno, no hay pacifismo tampoco No, acá no hay paz. para los abuelos, Acá no hay para paz. los adultos mayores, ¿no? Este es otro terreno, sin paz. Mira, es parte del abuso, el maltrato estructural al adulto mayor, Yo no lo puedo creer. más allá de las convenciones internacionales que firma nuestro país y demás. ¿Y qué pasa? El problema sigue siendo estructural. A ver, te digo, en la vida cotidiana, nosotros tenemos denuncias sobre geriátricos clandestinos permanentemente. Los inspeccionamos, vemos, hacemos la denuncia judicial en muchos casos. El juez ordena la evacuación, primero la clausura. Cuando lo clausurás con los residentes adentro, porque no tenés camas para trasladarlo. Se da la evacuación cuando hay una catástrofe. Nos alertamos todos. Ahora, esos abuelos, en muchos casos descompensados, deshidratados, mal atendidos, golpeados, los llevás a una cama de agudos, a un hospital, se recomponen. ¿Dónde vuelven? Al sistema clandestino. Porque las obras sociales no te internan, porque el PAMI tiene una gran espera, y sabemos todos muy bien que la situación de internación se da en un momento donde eclosionan todas las formas de atención domiciliaria. Las familias se pelean entre sí, queda una mujer, en general, en el 90% de los casos, al cuidado a veces de pacientes que están postrados, sin saberlo, haciéndolo como se puede y después criminalizada por el resto, porque muchas de nuestras enfermedades de pacientes que somos añosos son progresivas y degenerativas, por lo cual tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No hay curas, sino cuidados. Sí, claro. Eugenio, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto saldría en pesos, en dinero, si alguna vez te lo representaste, un lugar que pueda alojar a los abuelos que están, digamos, en situación comprometida, que puede ser en situación de calle o en geriátricos clandestinos, atendiéndolos de lo mejor, de la mejor manera posible, digamos, no con lujos? No, entiendo. Entendamos, digamos, que no sea una clínica privada, que sea del Estado, que sea un mega emprendimiento donde tenga lugar para muchas personas. Mira, no hay tendencia, eso ocurrió no lo quieren hacer, necesitan poner 80. plata. No, que inclusive se apeló en el mundo a soluciones más sencillas. Es decir, lo que se instaló, acá lo hicimos testimonialmente, a mí me tocó tal vez la época inicial, a fines de los 80, después de la dictadura, tratar de generar un menú que vaya contemplando todas las alternativas según la situación del adulto mayor. ¿A qué refiero? Atención domiciliaria, ayuda domiciliaria, que a veces no es necesaria la enfermería, es decir, sino el acompañamiento, hogares de día con guarda nocturna, hogares de día con atención sanitaria y guarda nocturna. Es decir, la internación, ¿qué tipo de internación? Hoy, por ejemplo, no tenemos gerontopsiquiatría con camas en disponibilidad, porque hay leyes que quedan muy lindas, es decir, no se puede internar a un demenciado, pero tampoco se lo atiende en la casa y tampoco nos explican qué hacemos con pacientes crónicos. Bueno, un edificio, un sector, un parque de atención, hablo de parque no por parque por juegos y por verde, sino, a ver, tenemos tanto parque, tanta cosa, tanto hospital destruido, derrumbado, que no se continúa, tirarlo abajo y hacer algo como la gente. Bueno, mira... ¿Qué puede salir? ¿200, 300, 500 millones de dólares puede salir? Sí, mira, sale, lo que se haga va a salir mucho menos de lo que hoy gastan. Cuando digo hoy, digo los últimos 30 años, con todas las administraciones que les quepa el sayo. Por todo esto que te estoy comentando está en internet. Es decir, no hace falta ningún congreso especial, sabiduría.
Ahora, nunca se instrumenta, cada uno hace lo que puede, ¿no? Entonces, ahora el Estado, en todas sus formas, municipal, provincial, nacional, en el que peor está, es en el que más gasta. Yo también estoy pensando ahora lo siguiente. Yo mal, ¿no? Sí, en gasto ineficiente e ineficaz. Ineficiente e ineficaz. Yo estoy pidiendo, estamos ideando una serie de edificios multipropósito para poder alojarlos, algunos con solamente atención de día, otra atención de día y noche, digamos, lugares donde puedan esparcirse y demás, puedan tener actividades sociales, etcétera, etcétera. Y yo estaba pensando que no ponen plata en clínicas. Bueno, claro. Es decir, o sea, yo estoy pensando en un estado que al hospital de clínicas, que es el hospital de escuela, lo tiene abandonado. Sí, pero hoy tenemos, por ejemplo, cuando estamos hablando del tercer nivel, que es geriatría, no tenemos camas de agudos. Es decir, quebraron cantidad de hospitales y se perdieron y se pierden en este momento que estamos hablando. En el centro gallego, el centro gallego quebró. Sí, claro. Ahora, que quiebre económicamente, viene en quiebra ya esta alternativa desde hace años. Ahora, que quiebre económicamente... ¿Pero no conviene ir a socorrerlo? Bueno, ahí estamos. Son pacientes que hoy no tienen insumos, son médicos... Los médicos hacen... Yo creo que la medicina en ciertos hospitales ya pasa por el lado del milagro. Pero mira, yo hablo con la comisión de médicos, de profesionales... Están desesperados, porque no tenés un paciente internado y no tenés el insumo para atenderlo. Es decir, y esto pasa en el centro de Buenos Aires, ¿eh? Vayamos al conurbano profundo, vayamos... Ni hablar. Entonces, me parece que... Pero esto no tiene nombre, atención que esto no es el nombre de un político, el nombre de un partido o de una ideología. Esto tiene que ver con una cosa que nos engloba a todos. Absolutamente. Y que está... invisibilizado socialmente. Es decir, la salud dejó de ser un bien social hace ya muchos años y pasó a ser un drama individual. Es decir, quien sufre la enfermedad vive su drama y no hay un sistema que como tal lo asista. Y con esto no quiero dejar de rescatar la buena voluntad, el esfuerzo que hace el personal que trabaja en los lugares, los propios prestadores en muchos casos. Ahora, no alcanza, no hay políticas. Entonces, alguna vez nosotros hablamos de geriátricos truchos. ¿Pero cómo? Muchas veces nos sentamos a hablar de ese tema. Y vos, Eugenio, siempre me dijiste lo mismo. Son truchos porque no están habilitados, no están en condiciones, no, digamos, hay un montón de situaciones, de cuestiones de espacio también. Pero, ¿y dónde van? Eso es lo que nos preguntábamos siempre, digamos. Si vos cerrás un geriátrico, que es trucho, ponele, porque no está habilitado, porque no sé, no tiene la salida de emergencia... Vuelve a un trucho, Pablo. Pero lo cerrás, digo, ¿dónde ponés a esos abuelos? Por eso te digo, vuelve a un trucho porque vos lo llevás a una cama de agudo, lo compensás, a la semana te llama el director del hospital y te dice, doctor, mire, ya está hidratado, está compensado, lléveselo. ¿La familia qué hace? Lo vuelve a poner en el mismo lugar. No puede y entonces pagar. Que el Estado que tendría que ir y habilitar o colaborar con aquellos que tienen la intención de poner un Yo geriátrico. creo que lo que falta es una política estructural para que progresivamente y a través de los años, siempre se está por comenzar y nunca comienza, el PAMI debiera ser la nave insignia en todo esto, y el PAMI lo que hace es tapar los agujeros. La semana pasada no había pañales, la anterior no hay prótesis, y se hace lo que pueda administrativamente. Ahora, no hay una estructura que vos digas, bueno, la fuimos cambiando, no, fuimos empeorando. Pero, a ver, a veces sucede que los medios de comunicación van a un lugar donde lo llaman el geriátrico del horror y demás, porque, digamos, la situación de internación o de vida de los abuelos en ese lugar es espantosa. Digo, cuando sucede una cosa así, el Estado no tendría que intervenir para decirle al dueño de ese lugar, vení, ahora vamos a hacer una cosa mixta. Ahora nosotros intervenimos y hacemos una cosa mixta. Vos no cumpliste como privado, vamos a hacer una cosa mixta. Nosotros vamos a ser parte de esta situación, mejorándola. Pero por supuesto. Ahora... y recuperás un geriátrico que es
dice trucho y lo pasás a habilitado. Pero eso es tener políticas. Porque ¿qué pasa? ¿Se puede hacer? Pero obviamente, y se ha hecho en el mundo, se hace en el mundo. Ahora, y hay lugares que no llegan a ser de internación, pero sí de confort, tal cual lo señalabas. Que otro de los grandes temas es la soledad. Es decir, en Gran Bretaña hay un ministerio para atender la soledad del adulto mayor, no el problema económico o de salud. Porque es un fenómeno de la sociedad moderna, que cuando se advierte, y se advirtió en Europa muy claramente cuando hace 10, 15 años fue la ola de calor, y murieron los abuelos deshidratados, sobre todo en París, en grandes ciudades, y no por falta de recursos económicos, sino porque estaban solos. Claro. Entonces, ahí se generaron remedios ante esta situación. Nosotros, en realidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro sistema de decisores sociales y políticos? Cuando ocurre una tragedia, 24 de enero del 2001 se inunda Buenos Aires, se mueren 5 abuelas en un geriátrico, ¿no? En la calle Superí. Fue terrible eso. Bueno, nosotros nos tocó intervenir, hicimos las denuncias, reclamos y demás. ¿Qué hizo el sistema político? Una ley. En ese momento había 1.100 geriátricos habilitados, entre comillas. La ley que se hizo de emergencia para mostrar que se hace algo, recién se reglamentó en el 2005 cuando murieron otras 2 abuelas en la calle Rocamora. Sí, de acuerdo. Y clandestinizó la ley la mitad de los geriátricos que existían en la ciudad. Había 1.100 habilitados, solo pudieron cumplir con las normas la mitad, que son los que hay hoy habilitados. Ahora, vos me decís, los otros 500, ¿dejaron de ser geriátricos? ¿No? Ahora yo también te agrego que muchos de los que están habilitados reciben la constante, y lo digo de esta manera, la constante presión, no colaboración. Una cosa es colaborar y otra cosa es presionar de los inspectores. Pero por supuesto. Se están pasando, en algunos casos se están pasando de rango los inspectores, se están yendo, están derrapando cuando van a hacer una inspección. Porque uno considera que la inspección es para mejorar la situación, no para decir, bueno, mirá, con una cosita acá, ahora ya van con otro talante, digamos. Pero ¿no? Obviamente, porque el camello sigue pasando por el ojo de la aguja. Es decir, van a controlar lo controlado. Lo que se clandestinizó es la relación de amantes. Es decir, trabajan en negro, el personal está en negro, no se cumplen las normas. Y es un fenómeno, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, que es donde más controlado, entre comillas, está. Ahora, después se va diluyendo y nos sorprendemos con... Pero estos controles sirven para que crezcan... No, porque no hay una política. No hay una política. Entonces, es solamente restrictivo, digamos. Estos controles son controles restrictivos. Y después no se acuerdan los costos reales. Entonces, ¿sabes qué pasa? El inspector podría llegar a un geriátrico y decirle, mira, te falta, no sé, un matafuego, te vamos a proveer el matafuego, después lo pagás. Sí, inclusive, te digo, lo que hay que atender... Por decirte un ejemplo. Son cosas mucho más sutiles a veces que las que se observan, si una escalera más grande, más chica. Eso es decir, hay que atender qué capacitación tiene el personal, es decir, cuánto personal. La mayoría de las tragedias las vemos de noche, las vemos los feriados, es decir, ahí el personal desciende. El personal es otra víctima en muchos casos de esta situación, es decir, es muy difícil trabajar con el adulto mayor. Uno, lo hago hace más de 30 años, uno trabaja con su espejo que adelanta todos los días, es decir, con lo que van a ser sus propias carencias, frustraciones, dependencias. Los que empezamos con gerontología hace muchos años, hoy, como en mi caso, ya somos nuestro propio objeto de estudio. Claro. Es decir, vemos que las cosas que le pasaban a otros nos empiezan a pasar a nosotros. Vos decís que repetitivamente, si vos ves, por ejemplo, 2 generaciones de abuelos atrás, decís a futuro esto va a seguir sucediendo y me va a tocar a mí. Mira, yo creo que hoy, de hecho, a los que ya llegamos a cierta edad, digo mayor de 60, vemos que lo que se suponía
podíamos evitar, ya nos está pasando. Vos sabés que hay mucha gente que yo entrevisto, o que hablo, o que charlo, o que, digamos, en alguna conversación, que son adultos mayores, dicen, yo quiero terminar mi vida trabajando. Mira, hubo una reforma muy comentada en diciembre, nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad, que prorrogó voluntariamente, entre comillas, la edad para jubilarse a 60 años. No existe voluntad si no la ejerces libremente. Sí, claro. La tasa de sustitución de nuestro sistema jubilatorio, para que nos entiendan los televidentes, es la diferencia entre nuestro último sueldo como trabajador activo y nuestro primer haber como jubilado. Esa es la tasa de sustitución. Es del 55-56%. Traduzco. Si yo gano 20 en actividad, voy a empezar a ganar 11, 12 mil pesos. Por lo cual, no hay libre ejercicio de la voluntad para seguir trabajando a los 70, porque me siento bien, porque la biología hoy porque hay demuestra... gente que no quiere estar sola. Claro, porque hay gente que se quiere sentir útil. Pero acá lo tenés que seguir, y porque hay muchos que no quieren trabajar más. Pero no hay voluntad porque tenés que seguir laburando, porque si no, no comés. No, pero a ver, vos lo planteás desde un punto de vista, yo te lo planteo desde otro. Hay muchos abuelos que dicen, pero yo a terminar en un geriátrico, déjame seguir trabajando. No, pero obviamente. Hay adultos mayores que hoy manejan autos como remises, que, digamos, son abuelos de verdad, son abuelos con nietos grandes. Remises nocturnos, no quieren serenos, personal de seguridad. No quieren dejar de trabajar. Entonces, ahora... Pero no por la plata. No por la plata, pero al margen de la plata que también... Si hubiere políticas, Pablo, lo que vos haces, porque trabajar a esa edad por necesidad es perder por obligación, es como el casino. Yo creo que trabajan, si no por miedo, trabajan por miedo, por miedo a la nada. Bueno, lo que hay que facilitar, porque vos sos productivo a esa edad, lo que no tenés por qué tener una actividad de riesgo, una actividad que te sea pesada. Es decir, hay actividades creativas, hay miles de trabajos que se pueden hacer. Sí, claro. Es decir, ahora, eso es tener una política integral que guarda, insisto, y esto que quede muy claro, el Estado desde hace muchísimos años, y más allá de los robos con medicamentos, con viajes, con esto, con el otro, gasta muchísimo para que sea ineficiente e ineficaz los servicios. Te quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con específicamente el tema que te trajimos. Es, a ver, ¿cuánto cuesta un geriátrico hoy? Mira, hoy en plaza para un autoválido está entre 23 y 25 mil pesos. PAMI está pagando alrededor de 20, 23 mil pesos según módulos de dependencia. Eso cuesta una cápita, un paciente... Un abuelo en un geriátrico, 20, 23 mil. 20-25. Esto al privado le cuesta, digamos, a la persona que lo lleva a un geriátrico privado, ¿le cuesta lo mismo? O sea, tiene una persona adulto mayor, va a un geriátrico. Mira, ahí tenemos... Mantenerlo en un geriátrico cuesta 20-25. Tengo batallas perdidas a través de los años. Primero, geriatría paga el 21% de IVA como si fuera una actividad privada. Así es. No una actividad hospitalaria. Efectivamente. Los hospitales no pagan IVA. Claro, bueno, lo que pasa que nunca se logró definir en Argentina todavía qué es un geriátrico. Si es una residencia de contención social, si es un hospital... No me digan que los geriátricos pagan IVA, no sabía. Claro, vos como privado querés internar... Ahora pagar los impuestos que tengas que pagar por ponerlo en funcionamiento. La familia del paciente tiene que pagar el 21% de IVA, tiene que ser agente de retención geriátrica. Yo pensé que, te digo honestamente, yo pensé que los pagos sobre geriatría no llevaban IVA, porque digamos que el geriátrico tenga que, digamos, una carga tributaria normal, ganancias, ingresos brutos, la ABL por el edificio, etcétera, etcétera. Sí, pero que iba a pagar el 21%. Y te digo que es una de las batallas que he perdido con todas las administraciones, porque renuevo el planteo de que por lo menos se revea el 50% del IVA. Por lo menos, porque esto son costos que después te llevan a que la familia no pueda pagar.
las obras sociales no internan. PAMI tarda, tiene que hacerse cargo de la familia. Vas a pagar, a ver, 4.000 pesos por mes de IVA por internar a un familiar tuyo, o, lo llamo internar, digamos, por alojar un familiar tuyo en un geriátrico, vas a pagar 4.000 mangos de IVA. Y es uno de los elementos que coadyuva a la actividad clandestina. Porque vas al clandestino y dices, bueno, che, IVA no, esto no, esto no, esto no, arreglamos en 7, 8 mil pesos. Y arreglamos lo que podemos. Porque, por otra parte, vos tenés 3 niveles de geriatría únicamente en Argentina. 3 niveles. Lo trucho, que es lo más extendido, que arreglás en lo que podés. Hay morideros, hay cuestiones que son un poco mejores, qué sé yo, entre lo malo. Después tenés un sector medio, que es el sector que está habilitado, que es el sector que los controlan, que tiene contrato con PAMI, etcétera, etcétera. Y después tenés un sector VIP muy chiquito, que se da la atención que debiera dársele a todo el mundo. Y te digo, es muy chiquito porque un arancel son 80.000, 100.000 pesos. Por mes. Por mes. Que eso es para un sector muy top, es un buen negocio, etcétera, etcétera. ¿Pero qué son geriátricos VIP? Son geriátricos que tienen mucha hotelería. Hay veces que se vende más el servicio al familiar que cubrir la necesidad del paciente, pero que se por vende otra la parte, hotelería en vez del médico que esté constantemente con ellos. En esos que te digo que son de primer nivel, tenés el médico, tenés la comida a la carta. Si vas a pagar 100.000 pesos por mes, vas a tener. Pero ¿cuántas todo. Familias pueden pagar 80, 100 mil pesos? No. Entonces, los sectores medios hacen lo que pueden, pagan lo que juntan. Y cada 2, 3 meses o cada año nos enteramos por una catástrofe, una denuncia, y reaccionamos. Cuando reaccionamos, el sistema político hace una ley, modifica una ley, pero sin política. Entonces seguimos en esta vorágine que uno viene describiendo hace 30 años, que ya es casi patológico cuando lo estoy hablando. Porcentualmente, ¿no? ¿Cuántos abuelos están en el régimen trucho y cuántos abuelos están en el régimen medio? Es muy difícil saberlo, pero hay una equivalencia, yo te digo, de mitad y mitad tranquilamente. O sea, mitad está en el sistema trucho. Formal y mitad. Medirlo trucho es difícil porque, bueno... Donde tiene registro, claro. Pero en la casuística uno se va enterando todos los días. Con lo perverso, que era lo que te señalaba al principio. Yo cierro un trucho y los abuelos no tengo dónde ponerlo. Claro, esto es lo que hablábamos la otra vez, ¿de dónde lo ponés? Pero por eso yo te preguntaba, ¿cuánto costaba hacer un edificio multipropósito? No, mira, cualquier cosa cuesta, insisto, una especie de gran campus. Sí, no se apela ya al gran geriátrico, al gran... No, campus, o sea, edificio multipropósito, pero 3, 4 edificios. Se pueden, mirá, hay desde barrios con salas de atención múltiple, con atención médica, hicimos ya a fines de los 80, uno en Posadas, en Misiones, cuando fue la represa de Yacyretá. Es decir, hay muchas experiencias en Argentina y en el mundo. Ahora, acá nos quedamos haciendo pruebas piloto desde hace 40 años. ¿Entendés? Entonces hacemos programas testimoniales. Bueno, lanzamos tal programa, cortamos la cinta, ¿y cuánto atendemos? 1000 abuelos en el año 80. En el año 90, ¿cuánto atendemos? 1000 abuelos. En el año 2018, ¿cuánto atendemos? 1000 abuelos. Y mostramos, cuando tenemos un requerimiento de prensa y demás, que tenemos un programa que es realmente importante, que evita la internación y demás, sobre un porcentaje de abuelos que es simplemente por la galería. Que no está mal, pero tenemos 100.000 para atender. ¿Qué pasa hoy con los pacientes que tienen padecimientos psiquiátricos? Hoy el PAMI, por ejemplo, tiene un universo de X cantidad de pacientes que son los que egresan e ingresan permanentemente, están judicializados. Ahora, el universo de necesidad de atención se supone que es el triple de aquellos que se está atendiendo, pero no hay más camas. Entonces,
vos egresás un paciente que salió de una patología aguda en psiquiatría y a las 2 semanas hace un lío en la casa y el juez te lo manda de vuelta. Eugenio, gracias por venir. A vos, como siempre.